México y Bélgica, por Ana Raquel, Mariana, Sandra, Juan y Verónica. En cuanto a aspectos geográficos, el territorio mexicano es muy grande, ya que mide 1.973 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Bélgica es un país muy pequeño, el cual mide solamente 30.528 kilómetros cuadrados. Las colindancias de estos países es de México, Estados Unidos al norte y Belice y Guatemala al sur, mientras que de Bélgica son los Países Bajos al norte, Alemania y Luxemburgo al lado izquierdo y Francia al sur. Las ciudades más importantes de México son Monterrey, Puebla, Ciudad de México, que es la capital, Guadalajara y Tijuana, mientras que de Bélgica son Bruselas, la capital, Amberes, Ghent, Liege y Namur. Los aspectos geográficos en recursos naturales de México son pocos, ya que la mayoría de la materia prima es importada y exporta la manufactura de esta misma, mientras que de Bélgica son la plata, el cobre, el bismuto, arsénico, plomo y zinc. El clima de México es muy variado. El trópico de Cáncer se divide el país en varias zonas, las cuales son templadas y tropicales, mientras que en Bélgica los inviernos son muy suaves y los veranos no muy calurosos, ya que tiene un clima templado marítimo. Los idiomas oficiales de Bélgica son el neerlandés, el francés y el alemán. Se practican 5 religiones y las costumbres y tradiciones son el Día de la Independencia, los carnavales de cerveza, el chocolate y los mariscos. En cuanto a México, el idioma oficial es solamente uno, el español, y se practican hasta 16 religiones. Las costumbres y tradiciones en México son el Día de Muertos, el Día de la Revolución y el Día de la Independencia, al igual que las posadas, las piñatas y el mariachi. En México existe más población urbana y rural que en Bélgica. La tasa de alfabetización es alta para ambos países y la tasa de mortalidad infantil es mayor en México que en Bélgica. En la encuesta mundial de valores, la distancia de poder se ve más reflejada en México, pero al igual que Bélgica también tiene una distancia de poder alta. Bélgica es un país más individualista que México, ya que México tiende más al colectivismo. México es un país que tiende más a una cultura masculina y Bélgica a una cultura femenina. La evasión de la incertidumbre se da mayor en Bélgica, pero ambos países tienen índices altos de este. México es un país mucho más indulgente que Bélgica. Y nos dimos cuenta que un belga puede llegar a sufrir un choque cultural mayor que lo que podría sufrir un mexicano que visita Bélgica. Los sectores económicos. En México predomina la agricultura, la industria, mientras que en Bélgica también es un sector, la agricultura y la industria, pero en menor cantidad que en México. Algo más relevante para Bélgica es el sector de los servicios. México se encuentra en el lugar número 9 de exportaciones en el mundo y Bélgica se encuentra en el lugar número 13, exportando coches, diamantes, medicamentos y chocolate. Y México exporta más que nada cerveza, aguacate, jitomate, tequila y carne. En importaciones, México se encuentra en el lugar número 13 de 221, importando más que nada gasolina, autos, refacciones y circuitos. Bélgica, en diferencia, importa lo que son medicamentos, coches, gasolina y sangre. En las elecciones del 2014 se logró un acuerdo global entre 4 partidos para formar un nuevo gobierno, donde Charles Michel fuese el primer ministro de Bélgica. Felipe Leopoldo es el actual rey de los belgas, desde el 21 de julio del 2013, fecha de abdicación de su padre, el rey Alberto II.
Actualmente, México es gobernado por Enrique Peña Nieto. La soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo, y es este el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes, conformados por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por otro lado, la comunidad belga vota por medio electrónico. Votar en Bélgica es obligatorio para todos aquellos ciudadanos mayores de 18 años. Existen multas estrictas para aquellos que no acudan a las urnas el día de las elecciones. En cuestión de aspectos políticos, Bélgica se rige bajo una monarquía parlamentaria. Es una de las formas de gobierno democráticas existentes en los países occidentales actuales, en la cual el rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo y del poder ejecutivo, es decir, el rey reina pero no gobierna. Por otro lado, México se rige bajo una república representativa, democrática, federal y laica, con elecciones libres y auténticas, y el presidente es elegido por la mayoría de votos. En las elecciones del 2014 se logró un acuerdo global entre 4 partidos para formar un nuevo gobierno, donde Charles Michel fuese el primer ministro de Bélgica. Ahora, en los aspectos sociodemográficos en cuanto a habitantes, tenemos una mayor cantidad en México. Esto puede deberse a que la extensión territorial de México es mucho mayor a la de Bélgica. Asimismo, el crecimiento de la población también es mayor en México con un 1.3 en comparación con Bélgica, que tan solo tiene un 0.4. Después, en la tasa de natalidad tenemos un número mayor en México, pero con respecto a la tasa de mortalidad es menor, ya que en Bélgica se tiene un 9.3 y en México un 5.3. Otros aspectos muy importantes son sus grupos étnicos, ya que en México se tienen muchos más que en Bélgica, que tan solo tiene 4, y México tiene 68. La esperanza de vida se tiene una muy poca diferencia con aproximadamente 4 años, ya que en México se tiene un 76.92 años y en Bélgica 81.29 años. Por último, sus principales causas de muerte son distintas, ya que en Bélgica se tiene el cáncer como principal causa de muerte y en México las enfermedades cardíacas. Y así concluimos nuestro video. Muchas gracias.